Hey, espero que cuando sea que escuches esto estés bien, que la vida marche y que la vivas con pasión. Que nada ahogue el grito de la vida dentro de ti, sino que lo compartas y lo expreses desde tu azotea. Comencemos. Un grito desde la azotea. En algún momento de mi vida, yo fui un joven, era joven en ese momento, como muy dramático con la mayoría de mis relaciones. Y las de amistad, las de familia, las de pareja, siempre como que, no sé, como que había crisis y problemas y tenemos que hablar y súper dramático. Y la relación con Dios no se escapaba a ese drama. Y entonces vivía como muchos momentos de incertidumbre, crisis, de no saber si continuar con la fe y hablar con Dios, pelear con Dios. Y realmente era una época preciosa, sobre todo porque era muy sincera, era muy honesta. No me siento mal en absoluto de haber sido así, porque esa manera de ser era legítima delante también del Señor. Y alguna vez tenía una necesidad fuerte de confesarme y quería hacerlo con un sacerdote en un monasterio en particular. ¿Sí? Y ahí, claro, ahí ya hoy en día pienso en una cantidad de cosas locas sobre esa idea, porque entonces como el afán, pero además con este man, pero además o sea, como una cantidad de pereques y de problemas para una cosa tan elemental y tan sencilla como el perdón libre y gratuito de Dios. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que me fui para ese monasterio, que es un monasterio de monjes benedictinos cerca de Bogotá, en un pueblo que se llama El Rosal, y estaba buscando a este monje, cura monje benedictino, y no estaba, o está ocupado, yo no sé. El caso es que se me aumentó el drama porque entonces el tipo no podía atenderme, no podía hablar, yo ya había como hecho algún tipo de cita, no me acuerdo, pero el caso es que no podía hablar conmigo. Entonces, y esto es lejos, o sea, esto es en ese momento pues quedaba tal vez a 1 hora. Hoy en día la autopista es grandísima y tal, pero en ese momento era irme en flota, llegar allá y caminar y bueno. Entonces semejante viaje para llegar a este lugar y que el tipo no pudiera escucharme en confesión. Entonces me entré a la capilla y cuando entré en la capilla como que no, estallé y no pude más. Y entonces empecé a hablar con Dios y empecé a decirle que era el colmo, que como así, que yo buscando arrepentido el perdón y que él no. O sea, yo como dándole, asignándole a Dios la culpa de que el tipo no había podido atenderme. Y entonces, que yo sabía que era pecador, pero que merecía una oportunidad, lo que sea, bla, bla. Y pasé como de la rabia a la tristeza, como les digo, era muy dramático de verdad. Pasé la rabia a la tristeza en la oración. Yo estaba en una capilla, que es una capilla linda, clásica, viejita, solo, y pasé a la tristeza. Y en la tristeza yo recuerdo que yo le decía al Señor: no me cierres la puerta, no me cierres la puerta. Yo sé que no me he portado bien, no sé qué, pero no me cierras la puerta. Y bueno, ahí lloré un ratico y ya me calmé. Hice mis oraciones finales y resignado de que no iba a poder pues hablar con el man confesor en ese día, pues iba a salir ya, tomarme algo y agarrar de vuelta el camino para mi casa, caminar y la flota y toda la cosa. Pero cuando voy a cruzar la puerta de la capilla, noto la puerta está abierta, pero noto que tiene un aviso muy grande
al lado en la pared al lado de la puerta de la capilla que dice: por favor, cierre la puerta al entrar. Claro, no es una capilla, es una capilla de un monasterio. Era una instrucción lógica, ¿sí? Vas a entrar aquí, cierra la puerta. Y eso automáticamente cambió todo el feeling y toda la cosa, porque noté que la puerta tendría que haber estado cerrada, pero estaba abierta. Cuando yo me iba a ir, la puerta estaba abierta y me di cuenta que estaba el letrero ahí. Y entonces yo había estado quejándome, llorando, con lástima a mí mismo delante de Dios durante un pocotón de tiempo, diciéndole: bro, no me cierres la puerta. Y la puerta estaba abierta, la de la capilla. Y la metáfora fue tan linda, tan poderosa, pero tan poderosa, que la sentí claramente como mi puerta nunca va a estar cerrada para ti. Nunca. Ni siquiera cuando tenga una instrucción que diga que cualquier persona tiene que cerrarla, nunca va a estar cerrada para ti. Total, me devolví. Yo ya iba a salir. Me devolví. Y lloré un pocotón, pero con otro feeling muy distinto, menos dramático, más confiado, más tranquilo y de mucha gratitud, de mucha gratitud. Y esa historia me ha acompañado, esa anécdota me ha acompañado durante mucho tiempo, porque he conocido personas que muchas veces se sienten como lejanas de Dios o indignas de Dios, y creo que está bonito hacerles saber que la puerta de Dios nunca está cerrada para nadie, nunca. Que su puerta siempre va a estar abierta, ¿sí? Que aun cuando se supone que debería estar cerrada, siempre la van a encontrar abierta. Pero lo que más pienso hoy, en este día de hoy, cuando les mando estas palabras a ustedes, es en qué hubiera pasado si yo no leo ese letrero. O sea, ¿qué hubiera pasado si en medio de mi distracción, del drama, del veto dramático de los 20 y pico, sigo derecho, con mi tristeza, con mis migajas de rabia, porque la confesión, porque venía mal, porque tenía afán, porque había atravesado la ciudad y la salida de la ciudad y no sé cuántos pueblos para llegar allá y caminar y tal. Si hubiera salido con todo eso y no me fijo en el letrero de la puerta. Pero además, si no me habla ese letrero, o sea, si no se convierte en una metáfora, si no le aporta algún tipo de sentido a la vivencia de ese instante, si no se me vuelve una señal, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? No sé, tal vez nunca me hubiera enterado que su puerta siempre está abierta para mí, que su puerta siempre está abierta para ti, que aun cuando pareciera o mereciera o toda la lógica del mundo diría que él debería haberla cerrado hace siglos, no la ha cerrado y nunca la va a cerrar. Está abierta para ti, para mí, siempre. De pronto nunca me hubiera enterado de eso. De pronto no lo hubiera pensado, de pronto no hubiera salido de ahí tan alegre, tan agradecido, tan rodeado, porque la sensación posterior a esa fue una sensación como de un abrazo, de una acogida, de una bienvenida tan fuerte, que yo creo que esa es una sensación que me ha acompañado durante muchísimo tiempo y por la cual confío tantísimo en que Dios jamás me haría ningún tipo de daño, jamás, ni siquiera para corregirme si fuera el caso en esa lógica a veces de los castigos. Así que agradezco montones haber visto ese letrero y agradezco montones haber dejado que ese letrero se convirtiera en una señal. Y eso es lo que significa para mí hoy y lo que quisiera que pudiera significar para ti en este día y cuando sea que escuches esto, es la belleza del Dios que está en los detalles y en esos detalles que a veces pasan como desapercibidos, ¿no? Y cómo creo que la fe
está puesta por confiar, está puesta por creer, es como una lupa, es casi como una lupa que lo que permite es notar los detalles, ¿sí? Es decir, casi que podría decir, miren, la auténtica religión consiste en ser sumamente detallista, sumamente observador, porque la existencia, la vida, el mundo está lleno de una cantidad de cosas que se van convirtiendo en señales de acogida, de bienvenida, de abrazo, de amor, de mi puerta nunca está cerrada para ti. Que no verlas, no notarlas, no dejar que nos hablen y se nos vuelvan señales, sería permanecer en el drama. O es la causa por la que muchos, tantas veces, permanecemos en el drama. Y cuando digo drama, llamo a este libreto que nosotros mismos vamos escribiendo, en el que nuestra vida es una permanente tragedia, ¿sí? Llena de conflictos y de ironías y de intrigas y de deseos frustrados y es como un parto sin bebé, ¿sí? Bueno, todo eso muchas veces no sale de ese círculo de emociones complejas y complicadas que nos quitan tanta alegría y tanto sabor a la vida, porque no vemos los detalles, porque no usamos la fe como esa lupa ante la vida, que al acercarla a determinadas situaciones, a determinados momentos, incluso momentos tan insignificantes como cruzar la puerta de una capilla, y que pueden estar cargados de mucha señal, que pueden estar cargados de mucho mensaje, que pueden estar cargados de muchas cosas, que el detalle los convierte en poderosas. Entiéndanme, yo no estoy diciendo que un ángel se materializó y bajó a el Rosal, Cundinamarca, Colombia, y abrió la puerta cerrada de la capilla para mí. No lo estoy diciendo porque no lo creo, ¿sí? No, estoy diciendo que afortunadamente, gracias a Dios, estaba ese letrero ahí y lo vi. Y le aportó un sentido a la oración. Y se convirtió el letrero en una respuesta a la oración. Un simple, diríamos en Bogotá, un pinche letrero de cortesía, ¿sí? Pues es simple. De veras, en tu vida, en este instante, en lo que tienes a tu alrededor, con la gente con la que estás, las cosas sutiles que pasan todo el tiempo, están cargadas de lindos mensajes, están cargadas de potentes mensajes, están cargadas de muchas señales que no son mágicas, o por lo menos yo no creo que sean mágicas, no sobrenaturales o cosas así, porque de hecho lo que estoy diciendo es que nuestro Dios es un Dios de detalles mucho más cotidianos, muchísimo más cotidianos que las grandes experiencias milagrosas sobrenaturales que inundan los testimonios de los grupos de oración. No, yo creo que es una cosa muchísimo más sencilla. Es que yo realmente pues soy enamorado de la Biblia. Es que la Biblia, el autor bíblico ve a Dios en la lluvia, en la nube, en el pájaro, en el canto del pájaro, en el perro, o sea, son unos tipos con una capacidad de observación, pero además una capacidad de mística de la cotidianidad. Es que es eso, ¿sí? Y para la mística de la cotidianidad no hay que hacerse monje benedictino. Un abrazo y gracias a la vida por los monjes benedictinos o una cantidad de monjes que hay en el mundo que hacen mucho bien. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que al ir para la universidad, al estar preparando un café, al besar a la persona que amas, al caminar por la calle y patear una piedra, o al caminar por la calle y pisar una baldosa de estas que escupen en Bogotá y salta el agua y te mancha la ropa, o al ir por el parque y ver a la gente jugar un deporte, o al sentarte a ver una serie, hay siempre la oportunidad de tomar la lupa de la fe, de fijarse en los pequeños detalles, de permitir que la cotidianidad hable, porque es el Dios de la historia el que habla. Y ese Dios que está en los detalles va a aparecer
en la gente, en su voz, en sus gestos, en sus miradas, en pequeñas y simples cosas. Y seguramente va a decir cosas tan reconfortantes. Va a tirar señales tan acogedoras y tan cargadas de su cariño y de su bondad y de su ternura, que seguramente te van a ayudar a deshacerte de una cantidad de dramas y de una cantidad de tragedias que muchas veces nosotros mismos nos estamos inventando y que nos impiden, 1, gozar la vida, y 2, sentirlo cerca. Sentirlo cerca. A Él que siempre, siempre, siempre quiere estar tan cerca. Un credo desde la azotea. Yo creo muchísimo en la oración, ¿saben? Creo que está bien lindo, bien lindo hablar mucho con Dios. Mucho. Y no solamente hablar, sino tenerlo presente, ¿sí? Tenerlo presente. Yo creo que yo, por ejemplo, soy papá y como creo que la vida y la fe es una relación con Dios, es decir, es hacerlo parte de nuestra vida, es tener con Él un vínculo. Una relación no se hace únicamente a punta de conversaciones, ¿sí? A mí me encanta hablar con mis hijas, y me encanta tener conversaciones sumamente banales de cosas muy tontas, o inventarnos chistes o cosas así, o hablar de lo que está pasando en el día. Y también me encanta tener conversaciones muy profundas con mis hijas. Y me encanta expresarles lo que siento. Y me encanta que si estoy molesto les pueda decir, pero también cuando las necesito, las extraño, se los pueda decir. Y todos esos son lenguajes de oración, ¿sí? Y entonces está chévere la conversación, la oración como conversación, en la que tú dices cosas, Dios, dices lo que sientes, o dices lo que quieres, o dices lo que piensas, o agradeces, o pides, o simplemente dejas salir lo que llevas dentro. Eso está fantástico. Pero cuando digo también que significa tenerlo en cuenta, ¿sí? Es también hacerlo presente, porque yo no soy papá únicamente cuando estoy hablando con ellas. Soy papá cuando vivo mi vida para que mi paternidad sea posible, ¿sí? Cuando trabajo, cuando hago mercado, cuando cocino, cuando lo que sea, cuando voy al médico, yo para mis vainas mías, que significan vivir un poco más y también acompañar un poco más y disfrutar un poco más de la existencia de ese par de seres humanos increíbles que son mis hijas. De la misma manera, la oración, como hacer presente a Dios, no es solamente decirle cosas, pronunciarle palabras, sino tenerlo presente en muchos momentos de la vida. Esa es la razón también por la que creo muy poco en el rezo. Casi que no creo en el rezo. Y cuando digo rezo, hablo de la repetición de palabras, ¿sí? De la recitación de palabras. Sin duda, las oraciones que hacen parte de la vida cristiana, particularmente el catolicismo, son oraciones cargadas de una tradición y de una teología súper linda. Nadie puede negar que el Padre Nuestro es una cosa absolutamente impresionante en términos de lo que expresa, lo que significa y hacia donde nos lanza en términos de la idea de Dios. Está buenísimo. Repetir 2 o 3 veces o 10 o 15 o diariamente el Padre Nuestro de manera casi que automática, creyendo que decir eso tiene un poder particular o otorga una protección o algo, creo que es completamente lo contrario de la idea de lo que significa la oración. Y sí, recuerdo a Monseñor García diciendo, el rezo es un retroceso de la oración. Claro. Es que ninguna relación auténtica podría crecer, sino más bien echar para atrás, si todos los días nos contamos la misma historia o nos decimos las mismas palabras, ¿sí? Y mucho más cuando las palabras, por más cargadas que estén de esta preciosa tradición o de esta increíble teología, se vuelven palabras repetitivas y automáticas. Entonces, qué fantástico que en medio de una conversación uno pueda pedir claramente y desear profundamente que en mí que estoy aquí en la tierra,
sucedieran las cosas como suceden en el cielo, donde están los que amo y que ya partieron. Fantástico, ¿sí? Esa o cualquier otra de las frases del Padre Nuestro, por poner un ejemplo, ¿sí? En medio de la conversación, eso estaba increíble. Ahora, que la conversación sea esa repetición de esas palabras, una y otra vez, creo que ahí nos estamos devolviendo. Una bendición desde la azotea. Baruch atah Hashem Elohim melech haolam. Bendito seas, Señor, Dios y Rey del universo, por las certezas a las que llegamos en la vida a partir de la experiencia, del contacto con los otros, del conocimiento, a partir de la profunda reflexión sobre lo que hemos vivido antes, a partir de la mística también, a partir de la duda, a partir de las incertidumbres por las que te bendecíamos en el episodio anterior. Esas certezas, esos pasos que por fin podemos dar en firme y que se convierten también en mapas de los pasos que vamos a dar hacia adelante, son regalos maravillosos en un mundo que cambia tanto, que distrae tanto y que a veces nos intenta confundir tanto, especialmente en nuestros principios y nuestras elecciones más importantes. Qué bueno tener algunas certezas sobre lo que somos, sobre lo que tú eres y sobre lo que podemos hacer juntos. Amén. Una pregunta desde la azotea. Pregunta Santiago: ¿cómo poner en práctica que la fe llega donde la razón no alcanza, sin que esto se convierta en una frase para simplemente darle sentido a lo que aún no tiene explicación lógica? Pues lo que pasa es que yo creo que la fe no es lo único que llega a donde la razón no alcanza. Y creo que a veces incluso la razón llega donde la fe no alcanza. Ambas cosas pasan. Nuestra cabeza no es la única cosa que tenemos para enfrentar la vida, ¿sí? También están nuestras emociones, también está la gente y los afectos que tenemos por ellos. También están los riesgos que tomamos y que nos van tirando datos a medida que los vamos haciendo. Es decir, la vivencia ahí nos va enseñando cosas, ¿no? Y la intuición y la fe como apuesta, claro, no es una apuesta irracional o ciega, pero sí tiene un componente de no podemos estar seguros del todo. Precisamente por eso apostamos. Entonces, yo creo que primero diría, brother, la fe no es lo único que llega donde la razón no alcanza. A veces la lágrima llega donde la razón no alcanza. A veces el abrazo llega donde la razón no alcanza. A veces el silencio y la soledad llegan donde la razón no alcanza. Y también, qué bueno que a veces la razón llegue donde la fe no alcanza. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces nada parece tener sentido. Y son las razones también y las ideas las que nos sacan de momentos así. A veces, no siempre. Entonces no creo que sean dos fuerzas contrapuestas de qué tiene explicación lógica o qué no tiene explicación lógica, sino herramientas de las que disponemos para una travesía fantástica que es la vida, en la cual a veces naufragamos y a veces vamos viento en popa, literalmente. Y ambas herramientas son útiles y no son las únicas. Ahí me quedo. Un saludo desde la azotea. Oigan, hace un tiempo conocí unos textos y unos dibujos que se llaman los dibujos del rey de los Mindundis. El rey de los Mindundis. Y esta es una obra de
libros y de ilustraciones y de dibujos y de stickers para WhatsApp y de una cantidad de cosas que tiene la gente de El Rey de los Mindundis. Mindundi es una palabra que significa como insignificantes o los más pequeñitos, ¿sí? Y el Rey de los Mindundis pues es Jesús de Nazaret. Para ellos es Jesús de Nazaret, el gran rey de los más chiquititos. Sus dibujos son fantásticos, sus textos son increíbles, sus libros son una cosa preciosísima, que combinan ese arte de ilustración también con la escritura, y se los recomiendo, pero totalmente. Saludo al Rey de los Mindundis, a sus ilustradores, a las personas que hacen este trabajo. Los pueden seguir en Instagram como Rey Mindundi en Instagram, y ojalá que lo disfruten y lo compartan porque son impresionantes. Termina así el episodio de hoy. Gracias por escuchar, gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.